A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos a leer la palabra de Dios y a todos aquellos que crean que este hombre es alguien que busca a Dios y que lo que está haciendo es de Dios, ponga mucha atención a lo que voy a estar compartiéndole. Le invito a que leamos el libro de Apocalipsis en el capítulo 6 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Le voy a pedir que ponga toda su atención porque aquí hay algo muy especial que Dios nos quiere revelar. También le quiero dar a conocer cuál es el título del mensaje en este día o cómo he llamado al mensaje en este día. Al mensaje de este día le he titulado Vamos caminando entre dos caballos furiosos. ¿Cómo sería ir en medio de dos caballos inquietos? Solo por decirlo así, inquietos. Posiblemente usted no ha tenido la experiencia de estar al lado de un caballo inquieto. Yo sí he tenido esa experiencia. Hay hermanos que de pronto me dicen: hermano Rodríguez, ¿de dónde ha sacado usted tantas experiencias de las que platica? Por un lado, mis hermanos, tengo más de 70 años. Por el otro lado, me crié en el campo los primeros años de mi vida. Hasta los 23 años viví prácticamente conociendo el campo. Así es que tengo muchas experiencias y he tenido la experiencia de estar cerca de un caballo manso y cerca de un caballo nervioso. Y déjeme decirle, un caballo nervioso es un peligro terrible. Da miedo estar cerca de un caballo nervioso. En cualquier momento ese caballo puede matarle a uno, porque son unos animales con una fuerza descomunal. Uno se sorprende cuando mira la fuerza de un animal en acción. Usted puede sujetar a un caballo con una soga nueva, gruesa, de las más fuertes, y puede atar a ese caballo en algún árbol. Y si de pronto ese caballo se asusta con algo, hace un movimiento tan rápido y con tanta fuerza que usted solamente mira que ahí donde está el árbol se quedó un pedazo de cuerda y el caballo desapareció. Rompen esas cuerdas. Son capaces de saltar a una altura enorme cuando están nerviosos. Son capaces de hacerse pedazos las patas contra cualquier cosa cuando los animales se asustan, se ponen nerviosos. Grábese esta imagen que le quiero presentar. Al mensaje del día de hoy le he titulado Vamos caminando entre dos caballos furiosos. Le voy a leer la palabra de Dios y de ahí vamos a empezar a meditar un poco. Le quiero empezar a leer desde el verso 3. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Verso 4.
salió otro caballo bermejo o rojo, y al que lo montaba se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Ahora mire lo que dicen los versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Hermanos, hermanas que me están sintonizando en estos momentos, hay mucho que hablar acerca de estos famosos caballos del libro de Apocalipsis. Y le digo famosos caballos porque el mundo tiene conocimiento acerca de estos caballos de Apocalipsis. De manera que yo le quiero compartir un mensaje muy especial de parte de Dios en este día. Y es tan especial que me he atrevido a decir: vamos caminando entre 2 caballos furiosos. Le hablaba acerca de el caballo nervioso, el caballo asustado. Es un tremendo peligro, pues el caballo furioso es todavía más terrible. Quiero decirle que si uno se cría en el campo, uno puede conocer el carácter de los animales. Usted se da cuenta que un perrito, cuando usted llega a casa y el perrito ya le conoce, el perrito se alegra y mueve la colita, y usted los ve cómo se alegran cuando uno llega. Pero ese perrito también de pronto se pone triste y comienza a aullar, y hasta los ojitos los pone tristes. Y ese mismo perrito también se asusta y uno lo puede notar. También se avergüenza el perrito cuando mete la cola entre las patas y se humilla, hasta se arrastra detrás de uno. En fin, los animales manifiestan lo que sienten. Y yo quiero compartirle algo, mi hermano, mi hermana, que aquí la palabra de Dios hace referencia primeramente a 2 caballos. Y hablar de los caballos es hablar de una influencia espiritual, porque también ahí habla acerca de los jinetes de los caballos. Entonces, una causa es el caballo y su color, como una influencia, como una potestad, como la causa de una cosa. Y aquí podemos ver que habla de 2 caballos, y muchos enseñadores dicen que estos 2 caballos, inclusive la gran mayoría de cristianos incluyen al primer caballo blanco con su jinete, como que también viene haciendo un mal. Como usted puede ver, yo comienzo citando a los 2 caballos después del caballo blanco. De manera que para mí, estos 2 caballos vienen señalando la preocupación para el mundo, la preocupación para nosotros los cristianos, la alerta
para que nos demos cuenta que el Señor Jesús está a las puertas y para que nos demos cuenta que a este mundo le queda muy poco tiempo. Así es que, si usted notó, el título del mensaje de este día es: vamos caminando en medio de dos caballos furiosos. ¿Por qué razón? Porque aunque nosotros no vamos a participar de la gran tribulación o de lo que se conoce como la ira de Dios, o lo que señala la Biblia como los castigos divinos a la gente incrédula y desobediente, sin embargo, hace unos días les decía, si nosotros vamos a ser la iglesia que ha de ser arrebatada, prepárense, porque vamos a ver muchas cosas que se van a ir agravando ya a medida que estemos ya a punto de ser rescatados por el Señor. En otras palabras, la iglesia del arrebatamiento va a tener que ser una iglesia bien preparada, va a tener que ser una iglesia llena del Espíritu Santo, va a tener que ser llena de la gloria de Dios. Por eso es que en estos días el Señor me está poniendo a alertar al pueblo. No quiero decir con esto que yo sea el gran profeta que va a alertar al cristianismo en general. Yo estoy teniendo un alcance que es al ministerio que Dios me ha confiado, a la gente que Dios me ha confiado, que me ha puesto como responsable de ellos y hasta donde quiera que me quieran escuchar. O sea, no me refiero yo, ni jamás me pondría yo como un gran profeta hablando generalmente. Estoy hablando conociendo y sabiendo que tengo responsabilidad sobre una cantidad de gente que me conoce, que los he evangelizado o que nos hemos unido a trabajar. Sobre ellos tengo una responsabilidad. Y ya de ahí, si Dios hace llegar más allá el mensaje, ya sería asunto de Él. Pero grábese esto, el título del mensaje en este día: vamos caminando entre dos caballos furiosos. Hermano, hermana, desde el año 2000 aproximadamente, yo comencé a ver a uno de estos caballos moverse, empezar a galopar. Le estoy hablando en un sentido figurado. No le estoy diciendo que yo lo vi físicamente hablando, pero conociendo la palabra de Dios y mirando lo que está sucediendo en el mundo, me di cuenta que ese caballo, el primer caballo que mencionamos acá, el que se menciona en los versículos 3 y 4, para ser más enfático, el caballo rojo y su jinete, yo los he visto moverse desde alrededor del año 2000 para acá. Y déjeme decirle, el año 2000 marcó al mundo. El año 2000 hizo una huella en el mundo aún antes que el año 2000 llegara. Yo no sé de qué manera, pero Dios se encargó de que la noticia corriera por todos los rincones de la tierra. Y yo creo que todo el mundo sabía antes de llegar el año 2000 que en el año 2000 algo iba a pasar. Allá en mi tierra, los indígenas, yo soy de una tribu indígena ahí en el estado de Jalisco, y en ese pueblito que éramos pura gente indígena prácticamente, toda esa gente, comenzando por los ancianos, que eran
personas muy sabias, personas que uno los oía y había que aprender de ellos. Ellos decían: este mundo se va a acabar y se va a terminar por fuego, se va a quemar. Y ellos decían: a 2000 no ha de llegar, y si llega, de 2000 no ha de pasar. Y yo le estoy hablando que yo nací en el año 1950. Para el año 2000, que mis antepasados nos habían dicho tanto acerca de la destrucción del mundo, para el año 2000 yo contaba con 50 años de vida. Y cualquiera diría: hermano Rodríguez, les falló a sus ancestros, les falló a sus antepasados, les falló a sus abuelos, a sus padres. Pues déjeme decirle, si por ejemplo una persona está presa porque hizo un mal, y en ese país donde esa persona está presa, grábese esto, si en ese país donde esa persona está presa tienen la pena de muerte como castigo para ciertos delitos, y si llegado el momento que una persona comete ese tipo de delitos y le dan la pena de muerte, déjeme decirle, desde el momento que lo condenan a muerte, esa persona ya está muerto. Ya solamente está esperando que en cualquier momento lo saquen y lo cuelguen, o lo saquen y lo inyecten, o lo saquen y lo pongan en la silla eléctrica. Ojalá que me entiendan. No se terminó el mundo en el año 2000, exactamente en el año 2000. Pero haga de cuenta, para mí, con lo que a mí me dijeron los viejos allá en mi tribu, para mí, que del año 2000 para acá, el mundo ya está muerto. Ya solamente está esperando el momento que Dios determine y se acabó todo. Hermanos, no me van a decir que no es cierto que todo el mundo estaba a la expectativa del año 2000. Terminando el año 2000, todo el mundo estaba asustado. Pudiéramos hablar fácilmente 6 meses sin parar de todas las inquietudes que había y todos los temores que había con la llegada del año 2000. Pero como somos seres humanos y como nos concentramos más en lo que vemos y lo que sentimos, estábamos tan preocupados, pero no sucedió nada. Y comenzó el primer día del año 2001 y nos olvidamos de todo. Pero aunque a nosotros se nos olvide, a Dios no se le olvida. Y como te digo, del año 2000 para acá, yo he visto correr al caballo rojo con su jinete, porque mira lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 3. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Cuando abrió el 6º sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Verso 4. Y salió otro caballo bermejo. Cuando dice otro caballo bermejo o rojo, es porque antes había mencionado la salida del caballo blanco y su jinete. Por eso dice ahí en el verso 4: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Esto es algo que lo estamos viendo en estos días y no lo entendemos. Hay millones de cristianos que conocen esta escritura,
Y hay miles de cristianos que me están mirando y escuchando en estos momentos que han sabido de esta escritura, pero no tienen la revelación de esta escritura. Porque para tener la revelación de esta escritura hay que estar todo el tiempo en la presencia del Señor y no perdiendo el tiempo, y no hacer un tiempo para el Señor de compromiso que uno sienta pesado el tiempo que va a dedicar, que sea un tiempo de primera calidad, que usted se sienta alegre, gozoso de que va a estar en la presencia de Dios, y usted va a tener la revelación de lo que significa esto. Verso 4, Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Note esto. Yo entré en el año 1987 a Centroamérica y a México a predicar. Del 87 al 2000 faltaban 13 años. Durante ese tiempo, del año 87 al 2000, yo vi guerra en El Salvador. Yo vi guerrillas en Guatemala. Experimenté los efectos de aquello. Era terrible, daba miedo. Daba miedo caminar en un vehículo en El Salvador y que te estuvieran mirando de un puente los soldados a ver quién eras y a ver qué movimientos hacía. Daba miedo andar por las carreteras y que te pararan los soldados de pronto, o te parara un grupo por allá. Daba miedo ver los lugares que acababan de bombardear ahí. Daba miedo pasar por un puente en Guatemala y de regreso de donde tú venías, encontrarte con que el puente ya lo habían volado. Hermano, hermana, yo veía todo eso en Centroamérica y para mí era algo muy fuerte, algo que no se estaba viviendo en México. Y durante ese tiempo yo hablaba en El Salvador y en Guatemala acerca de la paz que había en mi tierra. Te hablo de antes del 2000. Pero empezando el 2000 comenzó a moverse algo terrible en mi tierra. Y para el 2006 comenzó ya el caballo rojo a moverse por todos lados. Ese caballo que dice la palabra de Dios, que es de color rojo, lo cual está señalando el derramamiento de sangre, la guerra, la violencia. Y ya pude ver yo ese caballo rojo moviéndose, y ya no vi a mi tierra en paz desde entonces hasta el día de hoy. Y mi hermano, mi hermana, eso es terrible. Como le digo, podemos haber muchos cristianos que en estos momentos podamos leer esta escritura y entender esta escritura humanamente, pero no tener la revelación espiritual de esta escritura. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque para tener la revelación de esta escritura estaríamos nosotros más activos en lo espiritual, estaríamos más preocupados en lo espiritual, comenzando por los líderes, los que predicamos la palabra de Dios, los que somos pastores de iglesias. Pero si estamos en el mismo ambiente desde que empezamos, eso es señal que no tenemos la revelación de lo que el Señor nos enseña aquí. Así es que mi hermano, mi hermana, yo desde aproximadamente el año 2000, ya más en forma, pude descubrir al jinete del caballo rojo y al caballo rojo moverse, porque mire lo que dice aquí en el versículo 4, Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Salió otro caballo bermejo, que quiere decir rojo, y dice, y al que montaba el caballo rojo,
se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, de que no hubiera paz en toda la tierra. Se le dio poder y autoridad al jinete del caballo rojo para que quitara la paz en toda la tierra y que se mataran unos a otros. En este momento, usted sale a la calle, aunque sea cristiano, no sabe si alguien lo puede matar al salir de su casa, o en el autobús, o en el centro. ¿Por qué? Porque el mundo anda como loco. ¿Y por qué andan como locos? Porque la palabra de Dios es muy clara. Porque el jinete del caballo rojo ha quitado la paz de la tierra y está permitiendo, o de cierta manera autorizando o mandando, que se maten unos a otros por todos lados, por todos lados. Mire las noticias, oiga las noticias, lea las noticias y ahí lo va a descubrir. Pero veamos lo que dicen los versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Pero no dañes el aceite ni el vino. Hermanos, hermanas, qué glorioso, qué maravilloso es tener el privilegio de haber conocido a Dios. Eso es algo que también muy pocos tienen la revelación, aunque sean cristianos. Porque hay muchos cristianos que viven como si ellos le hubieran hecho un favor a Dios al creer en Cristo. Pero nosotros somos los que de entre multitudes fuimos escogidos para salvación y para conocer este camino. Por eso le digo que tenemos un gran privilegio, primeramente, de haber sido amistados con Dios, de que Dios nos haya hecho acercarnos a Él y que nos haya revelado estas cosas. Mire qué tremendo que yo pueda descubrir lo que le va a pasar a este mundo que está adormecido por la influencia de Satanás. Qué privilegio el mío, que Dios me revele lo que va a suceder en unos días, cuando millones de personas están en la ignorancia acerca de eso. Cuando esas millones de personas, si yo les hablo y les digo todo esto, me pueden juzgar loco o pueden aún hasta matarme para que no inquiete a las personas, porque son muy sensibles a las noticias contrarias a lo que ellos creen. Bueno, yo le doy gracias a Dios por haber tenido de mí misericordia y por haberme concedido el privilegio de conocer estas cosas. Porque mire aquí, esto es para los que conocen al Señor, para los que se gozan en lo que reciben de Dios. Piense por un momento que no estamos leyendo solamente palabras en un libro, sino que se nos están reflejando escenas, imágenes, películas de lo que va a suceder, ni siquiera de lo que ha sucedido. Porque con lo que estamos leyendo aquí, estamos mirando a un caballo rojo que sale. Y ese caballo rojo que sale, no sale tranquilo, no sale en paz, sale nervioso,
sale asustado, sale enojado. Como le digo, si usted no ha visto un caballo nervioso, asustado o enojado, usted no me puede entender. Pero si lo ha visto así, déjeme decirle, causa terror que uno puede estar cerca de ese animal. Pues mi hermano, mi hermana, aquí se nos está proyectando una película donde se nos muestra, eso yo lo puedo ver en el espíritu, donde se nos muestra a un caballo rojo que sale nervioso, que sale asustado y que sale disgustado, porque es la influencia sobre el mundo de las guerras, de la violencia, de la inseguridad, del temor. Todo eso viene. Y ahí vemos a ese caballo que va cabalgando, que se va moviendo. Y ahí vemos a ese caballo que va corriendo. Y vemos al jinete que lo va cabalgando. Grábese esto. Al cual se le ha dado el poder. Y cuando dice se le dio el poder, no solamente es decir se le dio el poder, se le dio la libertad, se le dio la encomienda o se le mandó definitivamente que quite la paz del mundo, que en el mundo ya no haya paz y que los hombres se maten unos a otros por cualquier cosa. ¡Qué tremendo! Ahora, eso es lo que yo estoy mirando. Y de pronto aparece otro caballo, es un caballo negro. Ese caballo negro representa la oscuridad, representa las tinieblas, representa el reino de Satanás. Ya desde el momento que empieza el caballo rojo, ya Satanás va teniendo cierto lugar en lo que está sucediendo. Luego viene el caballo negro, y el negro, como te digo, representa las tinieblas, representa la oscuridad, representa mortandad, el daño que se le hace a la gente por medio del hambre, de la hambruna. Ya la hambruna es cuando ya viene destruyendo a la gente. Hermanos, escúchenme bien. Como le digo, muy pocos pueden entender lo que está sucediendo en estos días en todo el mundo con la violencia. Muy pocos pueden entender los estragos que está causando el caballo rojo y su jinete, hablando espiritualmente. La gran mayoría de cristianos que estamos viviendo en estos días estamos mirando lo que está sucediendo. Pero como le digo, los mismos cristianos que se supone que debemos tener relación con Dios y tener una claridad de lo que está sucediendo, podemos estar aún leyendo la Sagrada Escritura. En esa porción puede el predicador estar predicando sobre eso, pero lo está haciendo solamente por la emoción de sus sentimientos y de sus emociones y para emocionar a la gente, pero no tiene revelación espiritual. Porque si tiene revelación espiritual, tiene que hacer un movimiento, algo tiene que suceder. Y yo le digo, aproximadamente en el año 2000, empecé a ver al caballo rojo y a su jinete moverse en este mundo. Durante todo ese tiempo he estado inquieto y preguntándole al Señor, Señor, ¿cuándo entra a correr el caballo negro y su jinete? Y yo quiero decirte, hermano, hermana, una vez más, sabiendo que, como te digo, va a haber personas que van a decir, Rafael Rodríguez quiere emocionar a la gente.
Rafael Rodríguez quiere que lo reconozcan muchos. Rafael Rodríguez se quiere dar a conocer por todos lados. A mí no me importa absolutamente nada de eso. He predicado la palabra de Dios, me he gozado predicando la palabra de Dios. He visto a miles de almas caer a los pies de Cristo. Por un tiempo estuve prácticamente inactivo, no porque no quería, sino porque Dios no me dejaba todavía. Y hace unos días me estaba muriendo, ya me iba a ir con el Señor. Sin embargo, de un momento a otro, Dios está haciendo algo con mi vida, pero tiene un propósito. Y déjame decirte, esta noche pasada, te estoy hablando de la noche del día 24 de agosto del año 2023. Hoy es 25 de agosto del año 2023 y te estoy hablando a las 9:12 de la mañana en el área de Los Ángeles, California. Y anoche Dios me mostró que haga algo, porque ya viene en forma muy seria el hambre haciendo estragos en el mundo. Yo veía muchas cosas que me llamaban la atención, pero tú no puedes decir nada hasta que Dios te muestre algo. Y solamente quiero decirte, anoche el Señor me mostró algo, y ya me mostró al jinete del caballo negro empezando también a moverse. Esto es algo serio. Hubo un momento que el Señor me dijo: piensa y lee, porque se están empezando a afinar las trompetas. Oh, hermano, hay cosas tremendas que aunque uno quisiera, no se pueden explicar. Hay cosas que si realmente estás en las manos de Dios, te harán temblar y te harán sentirte impotente para poder atender las necesidades que Dios quiere que atiendas. Yo solamente te digo, y esto es el comienzo apenas, de una gran necesidad que hay. Por un lado, a poco el mundo, al menos algunos, pueden despertar con este mensaje, pero ojalá que todos los que realmente han creído en Cristo puedan tener la revelación de esta realidad. ¿Por qué razón? Porque solamente, oye bien, solamente en parte la iglesia tiene relación con estos dos jinetes. Una vez más te digo, hay muchos predicadores, hay muchos enseñadores que aseguran que estos dos caballos, el caballo rojo y el caballo negro, y el jinete del caballo rojo que quita la paz de la tierra y que hace que se maten unos a otros, y el jinete del caballo negro que lleva la balanza en la mano y que uno representa las guerras, la violencia, la sangre, la muerte, y el otro representa el hambre que también termina en muerte. Y aseguran la mayoría de enseñadores que eso va a ser para el tiempo del anticristo. Y yo te digo, con respaldo en la palabra de Dios y con testimonio del Espíritu Santo, que si nosotros somos la iglesia que ha de ser arrebatada, vamos a estar mirando una parte de esto hasta donde seamos capaces de soportar.
porque la Biblia dice que Dios no nos da una prueba que nosotros no podamos soportar. Pero sí vamos a estar viendo muchas cosas que ya se están viendo en estos días. Pero te digo, con temor de Dios, que vienen cosas más terribles. Ahora que ya empieza ese caballo negro a galopar también, vienen cosas más terribles. Oiga bien, ¿qué tanto hace que empezaron esas caravanas, así se les llamó, caravanas de hombres y de mujeres, solo de Centroamérica para acá, comenzando en Honduras más que todo, fortaleciéndose en Guatemala y posiblemente uniéndose más gente en México al ver la fuerza de esas multitudes? Hermano, hermana, esas multitudes nunca las habíamos visto antes. Esas multitudes jamás las habíamos visto moverse de Centroamérica hacia Estados Unidos. Y la gente dice que los mueve, punto número uno, la necesidad, porque donde ellos están no hay trabajo. Donde ellos están ya no les alcanza para nada lo que ganan, que van buscando con qué alimentar a sus familias. Y en segundo lugar, que van huyendo de la violencia. Y hemos visto esas multitudes. En lo personal, a mí me han asustado humanamente hablando, porque ya no hay ejército que los detenga. Hemos visto que se han ido sobre las fronteras y ya los soldados no han podido detenerlos. Han ido por las carreteras y los soldados no han podido detenerlos. Esto es apenas el principio. Ahí podemos ver nosotros que la situación en que vive la gente hace una fuerza tremenda y mueve a la gente y da miedo. Una vez más le digo, da miedo ver eso, porque estamos viendo ya las cosas que están sucediendo por los últimos días. Posiblemente usted me diga: hermano Rodríguez, yo he visto esas multitudes en la televisión, me parece lo más normal. Claro, porque no tienes una revelación de lo espiritual. Si tuvieras una revelación de lo espiritual, te pondrías a temblar. De muchos lugares, de África, por allá de aquellos lugares pobres donde la gente se está muriendo de hambre, se embarcan hacia Europa. Y en el trayecto se hunden los barcos, en el trayecto se quedan muchos. Pero así se está moviendo todo. Y la palabra de Dios nos habla muy claramente de dos cosas que estaremos participando del principio, pero sí va a ser terrible. Estaremos viendo esa parte que habla el versículo 4, donde dice: al jinete del caballo rojo se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Ya lo estamos viendo. Y luego dice: apareció un caballo negro y al jinete se le dio una balanza. La balanza es para pesar, para medir las cosas. Eso quiere decir que ya hay escasez, que ya se requiere una medida para cada quien. Y aquí hay algo tremendo, algo que debería de hacernos temblar. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque en el verso 6, Apocalipsis capítulo
6, versículo 6. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Un día te voy a hablar de quiénes son los 4 seres vivientes o por qué dice los 4 seres vivientes. Pero lo que quiero decirte algo aquí es que ahí en el versículo 3, pon atención, en el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, cuando iba a aparecer el caballo rojo, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que habla ahí? Verso 4. Y salió, verso 3. Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ¿quién habla ahí? ¿Quién dice ven y mira? Es el segundo ser viviente. Es un ser angelical, es un ser celestial el que está hablando. Pero mira lo que dice el verso 6, a eso me quiero referir, eso quiero que notes. Verso 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahí están los 4 seres vivientes que están como si fueran la guardia personal de Dios. Que están los que están, como se dice a veces y literalmente hablando, alrededor del trono de Dios. Y uno de ellos es el que habla a Juan y le dice, ven y mira, cuando va a ver el caballo rojo que sale con su jinete. Pero aquí, en Apocalipsis capítulo 6 y en el versículo 6 dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, ¿qué le parece? O sea, que al abrir el tercer sello, o para abrir al tercer sello, más bien al abrir el tercer sello, fíjese bien, Juan oyó hablar al tercer ser viviente que le decía, ven y mira. Cuando él mira y ve el caballo negro y al que lo montaba, oyó otra voz. Esa voz venía de en medio de los 4 seres vivientes. Esto ya viene directamente de Dios. Es la única ocasión que sale algo que no viene de labios o que no viene de los 4 seres vivientes. Y dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. O sea, que lo que pudiera haber gastado una persona en alimentarse, ahora iba a servirles para que se alimentara toda la familia. Porque 1 denario era el salario de todo un día de trabajo. Y con eso solamente podría comer toda la familia, con lo que pudiera comer una persona. Hermano, hermana, esto está terrible. Pero dice, no dañes el aceite ni el vino. O sea, iba a haber carestía, no se iba a poder producir todo lo que es comestible para el pobre, pero sí iba a haber abundancia de lo que es más caro. En otras palabras, no te extrañe que se mueva tanto dinero, pero es exageradamente cómo se mueve el dinero. Hay personas que de la noche a la mañana
encuentran la forma de hacerse ricos y hacerse millonarios, tanto entre los artistas como entre los que se mueven con la droga, entre muchos que inventan algo, de la noche a la mañana se vuelven millonarios. Y esto que estamos viendo acerca del hambre o de ese espíritu que va a promover el hambre, no va a ser general, es decir, no va a venir sobre todos esa hambre. Y aquí es donde va a venir la prueba para los cristianos, porque muchos van a ver cómo muchísima gente del mundo está teniendo dinero a manos llenas, cuando el pobre o el que está de el nivel medio para abajo cada día está más mal. Y como le digo, viene un terrible peligro para los pastores y para los cristianos. Con eso de el caballo rojo, con la violencia, con la inseguridad, con los asesinatos, con las guerras. Y también viene un peligro grande con el asunto del hambre. Porque, como le digo, muchos cristianos se van a quejar delante de Dios y con eso van a pecar delante de Dios. Porque van a ver a los demás que prosperan, a sus vecinos que prosperan, a sus amigos que prosperan, a los de su comunidad que prosperan. Y ellos de pronto van a hablar mal de Dios, como lo hicieron los israelitas en el desierto, porque van a ver a los humanos, a los mundanos, que están prosperando, que tienen abundancia, y ellos se van a ver a sí mismos y se van a quejar y van a pecar delante de Dios. Eso le pasó a uno de los salmistas, el cual dice: yo empecé a ver a los mundanos que prosperaban y de pronto dije, pues ¿para qué sirve servirle a Dios? ¿De qué sirve ser siervo de Dios? Y dice que por poco se resbalaba, pero que Dios le iluminó y se metió al santuario, y estando en el santuario Dios le reveló el fin de aquellos que tenían abundancia. Hermanos, hermanas, y aquí voy a terminar este mensaje. Si los que estamos hoy sirviendo a Dios no nos metemos al santuario como el salmista Asaf, si no nos metemos en la presencia de Dios, fácilmente vamos a ser presa de la necesidad. Porque una cosa es haber llegado hasta aquí, que no la hemos pasado tan mal, y otra cosa es caminar de aquí para adelante, porque las cosas vienen más terribles. A mí Dios anoche me habló y me dio un mandamiento, y voy a empezar a cumplirlo inmediatamente. Así es que mi hermano, mi hermana, espero que usted tome en cuenta lo que le digo, si es espiritual. Si a usted no le preocupa o le parece normal, usted sabrá. Pero para mí, las cosas cambian drásticamente ya en estos días. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, por su atención. Esto no se queda ahí. Esto es apenas el principio de lo que Dios nos quiere mostrar con relación a lo que estuvimos leyendo.